Bueno, buenas noches a todos. Acaban de ver ustedes una película, una gran película extraordinaria, César. Gracias por brindarle pues al cine colombiano esta experiencia tan tremenda, esta película tan, digámoslo, de una propuestas visuales tan extraordinarias, de una cinematografía tan virtuosa, difícil, pero digámoslo, un placer verlo y una admiración en ver cada plano, cada cosa, cada intento, cada movimiento de cámara, los lugares al mismo tiempo que recorres. Y todo esto, digámoslo, con una intención también muy ambiciosa y muy arriesgada también de darle un sentido a este país, a la violencia y a la guerra de este país, ese compromiso tuyo tan tremendo. Primero que todo, César, pues todos estábamos esperando esta segunda película tuya, después de La Tierra y la Sombra, ¿cierto? Todos queríamos saber con qué ibas a resultar, con qué película iba a resultar y demás. Pasaron años, pasaron como 9 años, ¿cierto? 10 años, eso fue en el 2015 que ganó la Palma de Oro, la Cámara de Oro en Cannes. Y durante estos años, César, yo cuando a veces teníamos oportunidad, que no fueron muchas, de cruzarnos y yo tenía la oportunidad de pronto de preguntarte qué estabas haciendo y demás, veo que hacías unos comentarios sobre unas ideas que después se convirtieron en cortos, ¿cierto? Que La Campana, pero digámoslo, esta convicción tuya y esta ambición y este compromiso tuyo de hacer una película que cogiera la totalidad, ese horizonte, digámoslo, de este país que vive una guerra que en cierto sentido pues se ha atenuado y que hemos tenido los acuerdos de paz y de alguna manera esa guerra ha pasado un poco, pero la idea tuya de que habría que volver a recordarla, había que volver a tratar de entenderla y hacer ese esfuerzo inmenso por hacer este relato para que todos volvamos a recorrer los episodios de la guerra y podamos también de alguna manera pues resolverla, digámoslo, humanamente, espiritualmente. ¿Cómo vamos a salir, digámoslo, de esta cantidad de crímenes y de esa cantidad, y sobre todo de una experiencia tan profunda de inhumanidad, de deshumanización? ¿Cómo vamos a soportar, digámoslo, esta memoria? ¿Cómo la vamos a resolver? ¿Cómo la vamos a elaborar? Y tú haces, cuéntanos un poco cómo llegas a ese compromiso tan contigo mismo de hacer una película en donde está en el centro un comandante paramilitar, criminal, asesino, que se ve de pronto en la necesidad en el mundo de los muertos, de ir por su madre muerta para empezar un camino, a ver si es posible tener una salida, digámoslo, a esa sin salida de la violencia. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. También al maestro Víctor por esas palabras tan generosas. No sé, yo creo que también escribí esta película como yo no quiero vivir en un mundo en el que no pueda creer, y también como vivir en un país donde pareciera que ningún cambio es posible y que todo está perdido. Entonces, al inicio nació de un poco de mi propia desesperanza esta película, de no entender por qué deseamos seguir matándonos como en esta guerra sin sentido, como que todos los ejércitos están compuestos por hijos de una misma tierra y pues para nadie es un secreto que acá nos hemos acostumbrado tanto a la muerte que hemos olvidado por momentos el valor de la vida. Eso, pues justo también cuando estaba en la escritura coincidió con los resultados del plebiscito para la paz, que fue un golpe muy fuerte para todos nosotros como sociedad. En ese momento sentía que ningún cambio era posible porque habíamos perdido hasta la fe en nosotros mismos.
pero pues también me llevó a entender y como a pensar cuál era mi criterio artístico, ¿no? Como yo no quiero hacer películas que sean pesimistas, que nos hagan sentir que no vale la pena estar en esta tierra. Entonces entendí que entre más terrible es el mundo, como que uno más tiene que esforzarse en crear unos ideales contrarios que nos den esperanza y confianza en nosotros y en nuestro propio futuro. La película, como vieron, es muy dura, es muy dolorosa, como que atraviesa muchas heridas de lo que somos como nación, por la violencia, por el conflicto. Pero lo que yo quería era como, siento que hay que también reconocer y aceptar todo ese dolor, esas heridas, como ese desasosiego que nos embarga, para poder como acercarnos más a la verdad, ¿no? Como empezar a trabajar en la salud moral de nuestro propio pueblo. Y creo que también de ahí viene ese limbo donde sucede la película. Yo siento que después de los acuerdos de paz, como sociedad estábamos llamados a asumir unos compromisos y unas responsabilidades y quedamos como sin saber qué hacer, ¿no? Con muchas preguntas, pero y también pensando como no, la paz y la reconciliación la deben hacer unas personas allá, tienen que perdonarse los de allá, pero cuál era como también nuestro compromiso de manera individual y colectiva. Así que siento que un poco desde ahí nació como esa intención, tal vez no de una forma como muy lógica para mí, sino muy intuitiva en ese punto. Sí supe que quería hablar desde el punto de vista de los muertos, porque quería hacer una película sobre los cientos de miles de colombianos asesinados y desaparecidos en este país, que entendiéramos que éramos seres humanos como nosotros, con sueños, con familias, con cosas por las cuales vivir y no simplemente como unos números y unas estadísticas. Esta película, yo me propuse como construir un mito colombiano, ¿no? Como configurar mi propio universo y si hablo desde la muerte es para dirigirme a los que aún estamos acá y tenemos tiempo de oportunidad de transformar lo que somos y el mundo en el que vivimos. No es una película que habla de algo que ya pasó, que está perdido, que no podemos cambiar, sino de plantearnos que hay que empezar a trabajarnos nosotros mismos para poder entablar como una relación con el tiempo y el país que vivimos. Y sí me demoré el resto porque yo soy muy lento para escribir y todo, pero sobre todo porque yo tenía que trabajarme a mí mismo para poder creer en la humanidad y creer en la vida y creer en este país y lo que quería brindarle al espectador era que el horizonte es posible, ¿no? Así como tenemos la capacidad de destruir, tenemos esa capacidad para crear, podemos infligirle heridas a los demás o podemos sanarlas, podemos pensar que todo está perdido, tener fe, que al final hacemos este mundo como imagen y semejanza de nuestro espíritu, ¿no? Entonces como que eso que estábamos hablando de por qué poner el dedo en la llaga, por qué querer como revivir eso y como hacer ese inventario, César, digamos lo que mucha gente dice, pues pasemos la página, ¿sí o no? Porque no sé si en algún momento tú eres sensible de pronto a lo que algunos críticos desde un tiempo para acá están elaborando de que hay que sacar a los victimarios del cine colombiano, que ya la énfasis son las víctimas y en cierto sentido muchos escritores, periodistas y demás decidieron en un momento dado, no vamos a conversar con estos victimarios son unos criminales, son unos asesinos. Lo digo por una crónica de Patricia Nieto, que en un momento dado ella va a un partido de fútbol cuando los acuerdos de paz al comienzo, y ella escribe, se va a dormir y en un momento dado se está lloviendo, y está, hay un tipo que está hablando, pues que se está también escampando de la lluvia, y ella conversa con él, es el iguano, y lo que conversan allí le hace cambiar a ella, y ella se da cuenta que tiene que conversar con los victimarios, que los victimarios
que la verdad, digámoslo, de la guerra no la tienen solamente las víctimas, sino también los victimarios. Y entonces ella escribe una crónica diciendo que acabo de cambiar, que era una crónica de cambio, ahí me doy cuenta que hay que escribir y conversar con los victimarios. Y tú lo que haces es poner en el centro de la película un paraco criminal impresionante, un victimario impresionante, pero le das la oportunidad de que atraviese todos esos mundos, porque en el fondo todos son unos círculos de crimen, ¿cierto? O sea, al mismo tiempo le das la oportunidad de que vaya por su madre, con la idea de que esa madre que siempre hablaba con las flores y que era una madre que llenaba los días, digámoslo, de hablar con los seres vivos y que era una madre bondadosa y llena de amor, va a atravesar todos esos mundos, pero te tomas, no evitas pasar por cada uno de esos círculos de crimen y de violencia y de crueldad total, y los vas recorriendo como haciendo un inventario, y con un inventario hecho con todo el detalle y con toda la cinematografía. Lo digo porque, por ejemplo, cuando llegas a ese pueblo abandonado y empiezas el Basilio empieza a contarle a la mamá qué había pasado en ese pueblo, ¿cierto? Y todo eso va ocurriendo en off, ¿cierto? Por el sonido. Y todo, es increíble, pero todos recordamos obviamente todas las masacres en detalle, cómo fueron y todos los momentos de esas masacres. Y tú digámoslo, con todo, un poco con la fuerza y la crueldad, de enfrentar esa crueldad tan brutal, haces todo el inventario detallado de cómo sacan a la gente de las casas, cómo luego los reúnen y pues todo, digamos, en off, porque no están ahí. ¿Cómo enfrentaste esa cosa, digámoslo, de recorrer todo el inventario de la violencia para que no se nos olvide? Como que dicen, miren cómo fue esta vaina, pero al mismo tiempo trazando un camino de él a que llegue de pronto a un perdón, a una humanización de alguna manera a través de la madre. Sí, pues también justo con lo del plebiscito, como que empecé a ver, había mucha gente que lo único que decía es que estas personas que hicieron parte del conflicto, combatientes, victimarios, como lo único que esperaban de ellos es que los asesinaran o los metieran en un hueco, los desaparecieran, y era como qué tipo de país vamos a construir si ese es el único camino que ven posible. Entonces, en Colombia siempre pues como que se ha vuelto al normal como movernos solo entre buenos y malos, blanco y negro, y quien piense distinto no es mi contrario, sino que es mi enemigo. Entonces desde ahí yo empecé como a cuestionarme pues, de qué manera hablar de la violencia y del conflicto en una película, ¿no? Para mí era como que no puedo tocar esos temas sin ir hacia el universo moral tanto de víctimas y victimarios. Yo siento que en la película los personajes tienen como un camino inverso, como que Basilio empieza acá arriba y con una fuerza y el poder de la palabra, pero él no es capaz de creer en nada ni en nadie, ¿no? Para él ya todo está perdido y debe destruirse como física, moral y espiritualmente para poder recobrar su humanidad. Y en el caso de la madre, que empieza súper frágil y débil entrando a ese mundo de los muertos, pues como que ella se enfrenta con sus anhelos y sus ideales más profundos a ese mundo, ¿no? Pero enfrentarse a la materialidad, del horror de la guerra, como que la destruye completamente, que era algo que yo quería. Yo siento que ese personaje es muy cercano tal vez a nuestra experiencia como colombianos, ¿no? Como ella siempre intentando lo mejor y esperando que la gente hable y se perdone y haga. Pero pues todo lo que creía no estaba en armonía con ese lugar, y al final ella, que empezó acá, termina siendo dura y no quiere reconocer la verdad y siente que no vale la pena luchar por nada. Pero ahí es donde la película como que, porque había que hacer ese viaje juntos, ¿no? Porque se necesitaban, para descubrir quién era cada uno y cómo era el mundo del otro. Y solo hasta ese momento como que logra entender que todo eso que están esperando de los demás primero deben hacer desde ellos, ¿no? Y esos actos de amor, de perdón y de reconciliación que tanto ellos como el mundo necesitan, pues tienen que empezar desde cada uno. Y eso es como
como una idea central en la película. Si dos personas pudiéramos pensar y sentir algo al mismo tiempo y de la misma manera, sería muy fácil entendernos, pero eso es algo completamente imposible. Entonces, como que el único camino que nos queda es el diálogo y es avanzar juntos sobre esta tierra. No es gratuito que los protagonistas sean una madre y un hijo, que es como el vínculo físico, emocional y espiritual más grande que tal vez podamos experimentar en la vida, pero aún así estos personajes no logran entenderse, como que, y no es solo por su condición de víctimas y victimarios, sino que hay que compartir como una experiencia conjunta para poder también entender y reconocer al otro. Y lo que quería plantear en la película era eso también, de tal vez la única manera de poder empezar a entendernos y transformarnos es reconociéndonos y aceptándonos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Como para empezar un proceso de sanación tanto individual como colectiva. Obviamente la película a uno, yo creo que no le da un respiro y es muy dura y como que duele, pero es precisamente que la película también está llena de gestos y de actos, de palabras que no dejan que ese mundo se derrumbe. Y cuando esas palabras, cuando esos actos y gestos y palabras no son suficientes, hay que inventarlos, hay que saber cómo podemos transformar este mundo. Y eso es algo que, pues, si uno se pone a ver qué ideas se construye con los nombres a lo largo de la película, qué ideas se construyen a través de las tumbas que están en la película, que se construye con la cruz, como todo eso está en función de hacer ese viaje con los personajes, ¿no? La película se trata de recuperar la humanidad, de no renunciar y no perder la fe en nosotros mismos, y va de lo muerto a lo vivo, como que una chimba esta sala porque se escucha increíble, como que todo el comienzo. No hay una armonía en la vida, en la naturaleza, ¿no? Como que los colores están ausentes de cierta manera, no escuchamos nada, como que es el propio limbo. Y hay un tiempo también muy particular, y a medida que los personajes van recuperando su humanidad, el mundo empieza a manifestarse, a entrar en armonía, como que llegan los pájaros, la naturaleza, los colores, y precisamente era llegar como a esa idea de aún estamos acá, aún podemos intentarlo, y bueno, ya sí fui muy ambicioso de esa escena de la niebla, de querer destruir el mundo, pero para volverlo a crear, ¿no? Como que ustedes como espectadores sintieran angustia de se nos va a acabar el tiempo y ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? Pero es como que uno salga de esta sala pensando, no, todavía puedo intentar algo por la vida, y entender que todos debemos asumir como unos compromisos y responsabilidades. Tú, hablando ya un poco de la forma de la película, digámoslo, estás haciendo dos cosas al tiempo, que es unas secuencias, digámoslo, por ejemplo, lo del pueblo, ¿cierto? Cuando el pueblo está vacío y demás. Luego, cuando el Basilio, el paraco, digamos, el comandante, lleva a la mamá a esa casa, que es la casa de él, ¿cierto? En donde hay una serie de imágenes impresionantes. O sea, ese trabajo de imágenes, cuando ella siente un olor nauseabundo y va por un corredor y abre una habitación, una puerta, y están todos los sombreros, los zapatos, la ropa de todas las víctimas y apelotonada, que es impresionante. Es como las fotos de Auschwitz. Y luego hay otra pieza llena de armas, y de pronto ella abre una habitación en el fondo y y sale una cantidad de gente corriendo, ¿cierto? O sea, la belleza, digámoslo, de esa desbandada, de esa estampida de esas víctimas que están aterrorizadas, huyendo, tratando de salvar la vida. Y todo ese trabajo, digámoslo, cinematográfico extraordinario, ¿cierto? Y al mismo tiempo, con la otra mano estás llevando el diálogo de ellos dos, porque el diálogo de ellos dos tiene que llegar a algo, ¿cierto? Ese trabajo tan tremendo de estar por un lado haciendo unas imágenes extraordinarias, y por otro lado también con el compromiso de escribir unos diálogos que no son fáciles, pues, y sobre todo que tienen que tener una coherencia y un desarrollo, tiene que llegar a algo, que llegan a algo, realmente, que llegan a que la madre lo perdone a él.
Sí, ahí, pues como que fue un reto gigante. ¿Cómo fue la escritura de eso? Pues cuéntanos un poco porque es casi un trabajo, digámoslo, teatral en cierto sentido también. Sí, pues para mí como uno de los mayores retos fue construir con mucho rigor ese limbo, ese plano espiritual donde estaban, como remitirme a lo muerto para hablar de lo vivo y como ir hacia lo infinito para ir a lo finito. Y era de qué manera puedo usar el lenguaje cinematográfico y unir el lenguaje como las imágenes para crear en el espectador una relación y una observación tanto afectiva como racional de lo que proponía la película. En el caso del sonido, yo trabajo mucho el sonido y desde el guión escribo como todo lo que suena y las imágenes. Y era como obvio crear unas sensaciones y unas atmósferas de ese vacío, de esa desolación también, de entrar en comunión y armonía con la naturaleza, con la vida. Pero había una pregunta muy grande de qué manera representar la violencia en el cine, pues, porque también ya estamos saturados de imágenes que de cierta manera ya no podemos sentir, ¿no? Como que pasamos de imagen a imagen y como el horror ya no llega y no está cargado, entonces toda esa escena del pueblo decidí hacerla sonoramente porque el oído es un sentido mucho más imaginativo y evocador. Creo que le da la posibilidad al espectador de imaginar y construir sus propias imágenes de quién es y su propia experiencia en la vida y en el mundo y era una forma de vincularlo, ¿no? Como para qué mostrar una imagen que no puede remitir a la profundidad del dolor y el horror que vivieron esas personas, si mejor que también el espectador tenga esa alegría y ese dolor de crear esa imagen, ¿no? Y de también ponerse en esos lugares y completar lo que falta. Entonces, desde el guión fue muy complejo porque, obvio, era una película que también apuesta mucho como por la poesía, como la poesía no como una figura literaria o algo como plásticamente bello, sino la poesía como forma de entender y filosofar la vida y acercarse a ella, ¿no? Uno hace películas es para acercarse a la vida. Y ahí obvio había un peso muy particular en la palabra, en los diálogos. A mí me costó muchísimo escribir esos diálogos porque pues, era la primera vez que me ponía a escribir unos diálogos. Yo también entendía que esta película tenía otro tipo de tono. Yo no como que para mí el realismo es como un medio y no un fin en esta película. Y sobre todo, muchos de esos diálogos son esas palabras que siempre hemos escuchado toda la vida, ¿no? Como de perdóneme o escúcheme, como muchas cosas que pareciera que se quedan vacías y que nos acostumbramos, pero era precisamente, toda la película es una incertidumbre. ¿Qué hacemos en este mundo, no? Y precisamente donde esas palabras ya no sirven o no alcanzan, hay que seguir Hay un momento inventándolas. donde ella le dice, un momento donde la mamá le dice, cuando están creo que en un paisaje increíble de como un lecho de un río, yo no sé, lleno de piedras y demás, y antes de que ella le triture las manos con una piedra, que él empieza a hablar de que Dios, si Dios se le apareciera, que le diera la oportunidad entonces de perdonarlo, y ella se espera y se fastidia, digamos, y le dice, invéntese otras palabras para hablar de estas cosas. Invéntese, era como si te lo dijeras a ti mismo también, o sea, invéntese otras palabras para poder llegar a entender todo esto que estamos viviendo, porque no hay forma, tiene que haber otra forma de hablar. Sí, Pilla, y ahora que nombraste también lo de la casa de Basilio, para mí es como un lugar alegórico, ¿no? Es lo que vive dentro de él. Él al final, pues como que siempre está negando y huyendo y ocultando todo y como que el gesto mayor que hizo fue voy a encerrar todos mis horrores y mis crímenes y todo eso en ese lugar, pero aún así no tuvo paz, ¿no? Y prefiere empezar la película llegando a un cementerio a preguntar por su mamá en vez de ir a buscarla a una casa, ¿no? Como que es un hombre que no puede con esa vergüenza y esa culpa. Y ese espacio que es como una metáfora de lo que él lleva en su interior, pues como que
para mí era muy importante usar estas formas para poder expresar como no quería que estos personajes llegaran a ese perdón simplemente por una consanguinidad, como que precisamente Basilio manipula a su mamá y la lleva hasta ese lugar para que al abrir ella esa puerta la hace también responsable. Usted ahora liberó todo esto, ¿no? Como usted ahora como no me puede dejar solo. Parte de un lugar que ese hombre terrible sigue haciendo ese daño, pero juntos también logran transformarse. Y llegan a eso, como quería que hubiera esas confrontaciones entre ellos, como esa mamá podría irse, podría dejarlo, como ella misma le dice en el río, como ojalá nunca lo hubiera logrado, lo hubiera vuelto a ver, ¿no? Ella que se quedó en ese mundo por amor, pero es precisamente como ese camino de reconciliación entre todos los colombianos no es fácil y tenemos que afrontar muchas cosas supremamente difíciles entre hermanos ahí precisamente donde siempre han estado esas palabras que ya se vuelven repetitivas y vacías es donde hay que inventar esos gestos y esos actos. Toda la película, a pesar de que esos encuentros con las víctimas son historias muy duras, siempre hay unos gestos que no dejan de derrumbar el mundo, como que Basilio no es capaz de reconocerle el nombre al señor que mató por un vaso de agua y solo le puede ofrecer como véngase, y ese señor como al final lo único que es como yo le ofrezco el mismo vaso de agua por el que me mató. Ella con la señora de las fotos, es la misma historia de ella y aún así no pudo decirle nada. Ella se resiente y se duele de que a ella también le mataron su esposo y su hijo también, y no fue capaz de decirle nada, de consolarla, no sabía. No pudo decirle nada. Eso, y es como avanzar y seguir y pensar perdóname, tú ahorita me decías así, que esos encuentros con las víctimas, ¿cierto? Que tienen de testigo a la madre, ¿cierto? Que la madre está siempre mirando y antecediendo, que empieza con el que tú dices que no le recuerda el nombre y que simplemente le dice porque les colaboró dándoles un vaso de agua pues a los guerrillos, por eso lo mató, ¿cierto? Entonces él le dice, me doy cuenta que usted sí tiene corazón, porque insiste todavía en eso. Insiste en que ese fue un gran pecado y que entonces el hombre le dice, es que esa es la guerra, esa es la guerra. Todos esos encuentros, digámoslo, con todas esas víctimas, tú dices que eso es el camino un poco para él, a través de esos gestos de las víctimas con él y con la madre, lo van acercando a la humanidad, a una humanidad. ¿Okay? Pues como que también poner la película en ese plano donde está, me daba la oportunidad de no quedarme en el acto violento, sino como lo que queda después, ¿no? Porque la violencia y la guerra no solo destruye el cuerpo, sino también el espíritu. Y poder propiciar como esos encuentros, esos diálogos. Si lo hubiera hecho desde un lugar más realista, pues obvio serían otro tipo de dinámicas y de relaciones. Y en este caso era como cada uno de esos encuentros con esas personas, como esa primera parte de la película, esas víctimas no importan, ¿no? Como que casi no los vemos, están de fondo, no tienen nombre, no tienen palabras, nada, porque no hay un reconocimiento. En esa primera del agua es como yo solo le puedo ofrecer, si quiere véngase de mí, solo conozco eso. Con la señora es como, bueno, ¿usted cómo se llama? Le va a pedir perdón, pero es un perdón vacío porque no hay como una verdad y una reparación, como necesito saber dónde están mis muertos. Está la niña indígena y es como, sí, me arrepiento de eso, pero no puedo hacer nada, pero hacer un gesto al menos de intentar construir algo ahí para honrar a esas personas. Ya luego llegar es como con las mismas manos que me destruí porque pensé que no podía parar si no me destruía, como con esas mismas manos voy a sacar a mi amigo o a sacar a esa persona. Entonces como ver que cada uno de esos encuentros no es como hacer un inventario de horrores, sino todo lo que costó para que
cada uno también entendiera de qué manera reconocer su propio dolor, reconocer sus propios actos y emprender como unos compromisos hacia la vida y sobre todo hacia los demás. Y eso es como, no era como simplemente mostrar una historia cada vez peor que otra. Ahí llegamos a la escena de Elmira, de la mujer que le sacaron el vientre. Sí, cada vez es peor. Esa es la parte, digamos, lo más atroz de todas. Sí, ese fue el casting más duro y la escena que más costó desde el guión y de saber si iba a quedar en la película, porque era, si después del encuentro con su amigo que mató, con Jairo y la fiesta, llegábamos directamente a la niebla o el cielo, era como sentir que las cosas se estaban arreglando muy fácil o que él se iba a limpiar y era precisamente esa escena. Siento que es como esa realidad está ahí, está viva y necesita también como que sigamos intentando hacer algo. Y por primera vez él se calla y escucha, como le dicen, no hable, como yo voy a hablar. Y ella y la mamá también intercede y por primera vez la mamá ya sabe todo lo que pasó en esa casa. Y es como muy duro de juntar esos vientres, ¿no? Como el del que usted parió al asesino y a mí el que su hijo me vació y que ella le dice como esa señora que intentó todo en ese mundo, le terminan diciendo usted es igual que su hijo, ¿no? Entonces ver como lo dislocado, pero también lo necesario que es ese abrazo y aquí ardemos todos y puta o no se salva a nadie. Y es un poco como la peli, escribir ese guión fue muy difícil y fue muy doloroso y yo tenía pesadillas todo el tiempo, como que era como de qué manera creo en este mundo y en la vida cuando es tan terrible, pero precisamente era moverme por mis cines son mis anhelos y mis ideales más profundos y como poder intentar algo por todos nosotros. Bueno, primero una pequeña reflexión. Ustedes muy inocentes, muy lindos, pensando como que eso fue. Y nada más esta semana, una señora con pretensión de señorita en los medios públicos habló de matar un candidato y un presidente y se ríe y se mofa de lo que ella hace con un arma para esa muerte. Bueno, primero. Segundo, oníricas y espectaculares unas imágenes y me quedó así muy grabado el momento en que coges los rostros de la mamá y el hijo hablando en un diálogo espectacular, en un primer plano, en un blanco y negro perfecto, con una luz perfecta. La casa, cuando la casa se eleva, tiene una magia para mí absolutamente única. O sea, muchas imágenes, pero esas dos imágenes me parecen muy oníricas. Y la pregunta es, el pueblo fue printado, organizado, puesto así para la película, y la otra que siempre pasa en el cine, sobre todo para los que no vemos mucho, que no sabe uno dónde fue, y uno trata como de mirar dónde se hizo la película, entonces quería saber esas cosas. Si el pueblo fue preparado y organizado así, o era un pueblo de verdad destruido, y dónde fue grabada la película. Gracias. Gracias. Bueno, esta película se grabó en Boyacá, como en la zona del Cocuy, allá arriba, Casanare, El Meta, Cundinamarca y Bogotá. El pueblo se grabó en Las Mercedes, que es cerca del Cocuy, como a un par horas. Y es un pueblo que existe, pues se quedan muy pocos habitantes. Fue un trabajo de arte, de diseño, de producción, como construir esas casas, pues también que se vieran todos esos escombros. La casa que estalló y donde se mete y suenan los disparos, sí la construimos. Casi muchas de las cosas que ven en la película fueron construidas por el equipo de arte. Y pues toda la película pues, fue muy difícil de rodar porque también el equipo fue una odisea como de hacer ese viaje. Primero yo quería transmitir esa idea de que no existe un solo lugar en nuestra geografía donde no se ha vivido la violencia, ¿no? Como donde no se hace sentido, pero sobre todo también
dar esa idea de que no solo son unos paisajes físicos, sino que tienen una carga moral, emocional y espiritual de lo que somos, de lo que hemos vivido y sobre todo un mundo que sigue vivo, hermoso y que está ahí para todos nosotros. Entonces, fue un trabajo muy arduo todo ese tema de ese pueblo, que pareciera que realmente había sucedido esa masacre, pero es un lugar donde nosotros convivimos con estas personas, donde ellos también nos ayudaban actuaron, nos ayudaron desde la producción, desde el arte, y que haciendo la película recordaban sus historias de violencia, cuando se metían ahí los grupos armados y todo eso que pasó, y de hecho los primeros espectadores que tuvo la película en el país fueron gente de estas zonas que viajaron 8 horas en bus hasta Tunja para poder verla. Muchos era la primera vez que iban a cine y como que se sentían representados, como que eran sus historias y sobre todo decían que ojalá más gente viera este tipo de películas, ¿no? Que entendiera lo que se ha vivido en esos lugares, porque somos un país muy desconectado, ¿no? Entre nosotros, entre las ciudades y las periferias. Y como a mí siempre me dicen, como, no, tus películas son difíciles, y como difícil la vida, y es como cualquier espectador, yo siento que si está dispuesto y abierto a entregarse y a poner de su lugar en lo que está proponiendo, pues como que va a encontrar algo. Como que siento que la película está llena de eso, como por ejemplo con el tema de la casa. La casa es algo central en toda la película, desde del lugar a donde él llega y hace ese acto de reconocimiento para que le abran la puerta en esas ruinas, ¿no? Como abrir la puerta y entrar al mundo de los muertos, luego ver cómo es la casa de él, por qué cuando la casa se eleva, como que, por qué él no puede alcanzarla, ¿no? Es ese lugar donde él siente que si niega todo, si huye de todo y llega hasta ese lugar, simplemente puede hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de cero, ¿no? Pero ese lugar no funciona así, y solo hasta el final que por fin logra pisarlo con sus pies y puede tenerlo a su alcance, él toma una lección y es como esta esperanza, esta ilusión existe, pero yo ya aprendí y ya veo el mundo la vida y el mundo de otra manera, y voy a volver a intentar hacer algo. Y por eso la mamá, que también es capaz de confiar en él, lo deja solo. Y son como ideas que obviamente son plásticamente, las imágenes son potentes y bellas, pero pues tienen como unos sentidos como y unas cargas más profundas. Al final, esa casa que era, la casa es el cielo para esa mujer, y era una tierra, una familia y una casita, unas cosas tan sencillas que le son negadas a tanta gente en este planeta. Entonces quería también quedarme con eso, ¿no? Como que yo no sé ustedes cómo sintieron, pero para mí la peli no es pesimista, no es como que está perdido todo, antes es todo lo contrario, es de reconozcamos esas cosas que nos duelen y nos atraviesan y que pareciera que nos volvieron tan normales, pero precisamente para intentar sanarnos, intentar hacer algo y entender que el compromiso no es solo con nosotros mismos, sino hacia el mundo. Hay que hacer sacrificios, y eso no significa otra cosa más que una entrega honesta y desinteresada a los demás, ¿no? Esta es la única manera de salvarnos como humanidad. César, por aquí una última pregunta. Pues antes de empezar y de cualquier cosa, estos últimos años de mi vida, por lo menos los 4 desde lo público, han estado conectados a hacer una colección muy profunda de todos estos dolores, y particularmente desde la geografía antioqueña, y desde lo más profundo y contactado con todas esas historias, como que me nace un gracias inmenso, porque creo que el contacto con eso y el contacto con despolarizar eso que hay detrás del victimario, pero también de redefinir las periferias y también las centralidades, que eso es lo más poderoso quizá que hace ver la guerra en una pantalla, hace que las personas que estaban acá sentadas y que seguramente se van a encontrar con esta obra quizá no sean distintas al salir por esa puerta. Y además porque hay algo absolutamente profundo en el lenguaje que pusiste ahí, en la metáfora del viaje y en el paisaje colombiano, para también darle sentido a cómo la guerra nos ha atravesado profundamente. Mi pregunta puntual, por lo que nos comentabas y porque
se ve detrás que ser instrumento y canal para que todo esto esté puesto ahí en esa pantalla grande es que alimentó tu esperanza durante el proceso de escritura y también de creación de la obra, que creo que puede ser un asunto quizá fantástico y una herramienta fundamental para quienes estamos de este lado tratando de tejer y de hacer artificios para que la reconciliación y la paz en este país sea una realidad. Gracias. ¿Qué me dio fuerza? No sé, yo toda la vida me quiero matar todos los días. Y desde la primera película es como eso es lo que le da sentido a mi existencia. Y entender que yo no hago las películas como solo por mí, a pesar de que la primera es autobiográfica, esta también, como que también está ahí. Yo no sé si haya algo más cuando me muera, no sé si le va a tocar a mi mamá y me va a abrir, como, no lo sé, pero sí, pues mi cine es lo que soy, de donde vengo y ahí donde siento que me quiero rendir, que quiero renunciar todo el tiempo, es como que también encontrar las cosas grandes y hermosas de la vida, como la vida es extraordinaria, el amor es un milagro y eso es lo que me sostiene y me da fuerzas, creer en que las películas son importantes porque nos hacen más humanos, ¿no? Como que enriquecen nuestra experiencia del mundo, nos acercan a los otros y como que nos enriquecen espiritualmente. Y es como yo tengo eso en mente para intentar brindárselo a los espectadores, pero también para poder cultivarlo en mí, poder seguir viviendo y creyendo en algo. Entonces, como que yo siento que obvio, uno no se tiene que querer matar para hacer cine, pero es como, siento que ahí es que amar la vida, y ahí hay que amar el mundo y la gente. Eso suena a veces tonto y vacío, uno lo trata de ingenuo y de naif, pero es como de qué manera afrontar unos tiempos tan cínicos y corruptos como estos que constantemente nos quieren hacer pensar que todo está perdido y que no vale la pena luchar por nada. Y nada, como creador yo siento que uno debe ser extremadamente honesto, uno tiene que ser libre y no tener compromisos externos de nadie que te diga cómo tenés que hacer las cosas o cómo tenés que decirlas. No, es como uno debe poner su vida entera en favor de los demás, como que el trabajo o la responsabilidad de un artista es servir a los otros. Y eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Como que al final, pues yo de esto no saco nada, como que termino antes más pobre y cagado, como, pero al final eso fue la vida para mí, lo di todo y como que traté de expresar mis amores y mis creencias y sobre todo también esta película me sirvió mucho para trabajar mi espiritualidad y mi fe. Yo no era creyente, pues me criaron católico eso, pero pues después me volví ateo eso, pero uno no puede vivir así en este planeta. Y fue más como obvio, no como una idea de Dios, pues por ejemplo en la película, si ese fuera ese plano espiritual, pues ahí debería aparecer ese Dios, ¿no? Pero aún así no se manifiesta. Pero entender que todo lo que ellos están buscando al final no son más que actos humanos, ¿no? El amor es un acto humano, el perdón es un acto humano, la compasión es un acto humano y tal vez reconocer eso en este país de Dios nos salvará, Dios nos juzgará, Dios nos perdonará, es como poder empezar a actuar para también poder llegar a otro tipo de espiritualidad. A mí, yo hablaba en los mercados y en cosas y en Europa eso y yo quiero hablar de la fe y la espiritualidad que yo siento que en este país para mucha gente es súper importante y me trataban de idiota, estúpido, como que para qué eso no sirve de nada y yo siento que sí estamos conectados de alguna manera con algo, como hay unos hilos que nos unen con todo lo que existe, tanto con lo que hubo atrás como con lo que viene adelante y siento que es muy soberbio negar y reconocer eso y que hace falta. Yo no quise definirlo y ponerlo sin nombre, sino como no estamos solos y sobre todo que nos necesitamos. Y esa es la idea de horizonte, ¿no? Como la línea donde se une el cielo y la tierra, pero también el horizonte es la utopía, es avanzar juntos y es eso que vamos construyendo a medida que damos cada paso, ¿no? Y eso era lo que yo quería
compartir en esta película y que yo no sé si vuelva a ser otra o no, pero siempre lo único que me ha movido es amor, y que si ustedes también están haciendo sus películas, también tengan confianza en ustedes, tengan confianza en lo que ustedes son y en lo que sienten y creen que pueden brindarle a este mundo. Como que eso es lo más importante también, porque se van a estar chocando y van a estar diciendo que no vale la pena intentarlo, que se rindan, pero es sobre todo como, así como cuando yo empecé, pues un bobo cagado, nadie me va a apoyar, nadie me va a ayudar a hacer esta película, pero no, es como, yo creo en esto que quiero decir y no me va a rendir y no va a renunciar nunca, y por eso me mantuve vivo, y eso han sido las películas para mí. Entonces, nada, háganlo con amor, con honestidad y sobre todo con vocación y entrega a los demás, que eso es yo siento que lo que no solo hace las películas posibles, sino que le va a dar a uno la fuerza y el espíritu de seguir adelante y creer siempre, porque es importante hacer una película. Muy bien, gracias. Gracias, César, por creer en tu cine y por darnos esta esperanza y darnos esta película tan bella. Muchas gracias, hermano. No, mil gracias, Víctor, y gracias a todos, muy amables por estar acá.